Muy buenas a todos compañeros inversionistas, les traigo un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a platicar acerca del indicador que nos acaba de marcar una señal roja, y la última vez que pasó esto fue durante la Gran Depresión de 1930. También vamos a platicar un poco acerca de otros indicadores, de qué nos están diciendo sobre la economía y qué podemos esperar en los próximos meses. Como siempre, si les gusta el contenido, pueden apoyar suscribiéndose o con un like. Comencemos. Bueno, lo primero que sucedió, o el indicador que se acaba de tornar rojo, e insisto, esto no sucedía en esta magnitud desde la Gran Depresión de 1930, fue el money o la money supply, ¿no? Para los que no saben, la money supply en palabras muy sencillas es cuánto dinero hay en circulación. Tradicionalmente esta money supply ha aumentado año con año, ya que por eso siempre vemos un poco de inflación, y conforme crece la economía, normalmente crece la money supply igual. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? No, por primera vez se tornó negativo, y no solo negativo, sino negativo de manera importante. La money supply se ha reducido en un 4% año con año, que insisto, parece ser poco, pero nunca en la historia, a excepción del caso que mencioné, lo hemos visto antes. Entonces no sabemos los efectos que pueda tener esto. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Es muy sencillo. Esto es una consecuencia directa de la pelea que está teniendo Estados Unidos contra la inflación, ¿no? También quiero aclarar algo. Este número puede ser bastante engañoso. ¿Por qué? Porque es una comparación año con año. Y hay que recordar que en los años pasados tuvimos también el mayor incremento de la money supply que hemos visto en la historia, ¿no? Que es básicamente lo que ha creado la inflación. ¿A qué quiero llegar? Que puede ser, o existe una posibilidad de que, aunque este indicador esté en un menos 4%, la recesión económica no sea tan fuerte o tan importante como lo sucedido en la Gran Depresión, ¿no? Porque, insisto, estamos viniendo de un periodo en el que se imprimió dinero en exceso. Entonces, a lo mejor estamos viniendo, lo que está pasando más que nada es una regulación, no necesariamente una contracción importante, sino una regulación, ya que en años anteriores, insisto, se subió en exceso esta money supply. Pero ahorita más adelante vamos a ver qué indicadores o qué es lo que nos están diciendo los otros indicadores económicos. Y vamos a empezar con las ventas de Home Depot, porque Home Depot es una de las empresas más importantes en Estados Unidos y tradicionalmente es bastante resiliente, ¿no? Ante efectos económicos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es muy rara vez que veamos una caída en sus ventas. Sin embargo, también hay que aclarar que en este periodo observamos una caída igual año con año del menos 4%, algo que no habíamos visto hasta, nos tenemos que regresar hasta la gran crisis financiera del 2008 para ver que esto sucedió. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Estos números son un poco engañosos, ¿no? No hay que irnos tanto con la finta. Por eso digo que a veces muchos de estos indicadores pueden vender miedo hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que si hay una contracción importante en las ventas, no estoy yo que no, también venimos de uno de los periodos de crecimiento más grandes de la empresa. ¿A qué quiero llegar? Que muy probablemente esta gran inyección de dinero que hubo gracias a la pandemia, y que ayudó demasiado a las ventas y utilidades de varias empresas, ya no va a seguir, ¿no? Ahora, no significa que vaya a caer, simplemente puede ser que no crezca, o que decrezca de manera significativa, como es lo que estamos viendo en Home Depot. Hay que esperar y ver los siguientes trimestres, pero bueno, esto es una señal de que claramente y definitivamente hay una desaceleración económica. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que va a haber una recesión grande? No necesariamente, que es lo que les comentaba, ¿no? Yo creo que sí habrá una recesión a finales de este año, pero no creo que sea una recesión significativa o tan grande como la gente piensa que va a ser, ¿no? Digo, vamos a ver cómo reaccionan igual, porque si se pueden salir de las cosas de control bajo ciertos criterios, obviamente. Ahora, otro indicador muy bueno con respecto a la inflación es que las materias primas por fin están cayendo en picada. Y aquí tenemos los futuros del lumber. Vemos cómo también, mismo caso, a raíz de la pandemia, de toda la inyección, hubieron unas subidas bastante significativas, pero al día de hoy ya se encuentran en el punto más bajo desde el mayo de 2020, ¿no? Y vemos como la gráfica básicamente han regresado a sus niveles históricos, ¿no? Entonces, más que en una caída importante, estamos viendo una resanación de todo el daño que se generó gracias a la impresión excesiva de dinero, ¿no? Mismo caso, vamos a los fertilizantes, igual vemos cómo llegó a su pico y ya están en caída. Esto es bastante bueno, sobre todo porque los fertilizantes tienen bastante correlación con el precio de los alimentos. Entonces, ¿qué significa esto? Si vemos que el precio de los fertilizantes sigue cayendo de manera importante, podemos esperar que en los próximos meses los precios de los alimentos sigan bajando, lo cual es bastante bueno
porque es una crisis muy importante que ha pegado sobre todo a Europa, ¿no? Donde hemos visto subidas demasiado importantes, ¿no? En el tema de los alimentos. Ahora, también, así como les digo que, bueno, no se vayan con la finta porque a lo mejor estos números no son tan malos como parecen, también podemos verlo al revés, ¿no? Podemos decir, es que las cosas parecen mejor de lo que son, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de estos cambios son cambios nominales, no reales. ¿A qué quiero llegar con eso? Por ejemplo, aquí tenemos las ventas en Estados Unidos, el retail sales, el cambio nominal año con año. Y si podemos observar, apenas el cambio fue de 1.5%, es decir, subieron estas ventas un 1.5% año con año, que es lo más bajo desde mayo de 2020. Sin embargo, si lo ajustamos contra la inflación, vemos una caída del menos 4.2%, que es la caída más grande que hemos visto. Nos tuvimos que regresar hasta el tiempo de la pandemia y luego hasta el tiempo de la gran crisis financiera del 2008, ¿no? Y si vemos acá la gráfica, cada vez que este número cae de manera significativa, tenemos un periodo recesionario, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay que utilizar las dos maneras de ver las cosas, ¿no? O sea, hay que ver las cosas como que hay que entender el significado de los indicadores, ¿no? No hay que irnos con la finta de que a lo mejor, ay, se cayó un menos 4%. Bueno, pero espérate, vamos a verlo a largo plazo, ¿qué significa esto? O sea, es que sigue subiendo, sí, pero ya lo ajustaste por inflación, ¿no? Todo ese tipo de cosas siempre hay que analizarlos para poder tener una mejor perspectiva acerca de lo que está pasando. Ahora, la realidad, independientemente de que digan si hay recesión o no, la realidad es muy diferente, ¿no? De hecho, si vemos las utilidades por acción el crecimiento de utilidades por acción que ha reportado las empresas del S&P 500, vemos una historia muy diferente que nos indicarían, de hecho, que ya estamos en una recesión. Específicamente, en los trimestres anteriores vemos una caída año con año del menos 27%, que es una brutalidad, ¿no? Obviamente la pandemia fue un efecto todavía más agresivo, ¿no? Pero por ejemplo, acá en el 2015 que hubo una mini recesión, hubo una caída de menos 18%, con el menos 6%. Esta gráfica no llega al 2008, pero fue una caída todavía más fuerte, ¿no? Pero aquí quiero llegar, que ya hemos visto un daño, ¿no? O sea, no es como que si las cosas siempre han estado bien, ya hemos visto un daño en las utilidades que han reportado las empresas, combinado de una desaceleración económica más una inflación en los costos, ¿no? Ahora la cosa ya está recuperando un poquito, con un crecimiento del 8%, pero vamos a ver qué es lo que sigue en los siguientes trimestres. Ahora, uno de los indicadores más consternantes es este, ¿no? Y este básicamente nos indica, mientras más arriba esté la gráfica, si lo quieren ver así, más restrictivos son los bancos con respecto a los créditos, ¿no? Es decir, menos créditos están dando. Y como pueden observar, este número, a raíz de la crisis bancaria que hemos visto, que hemos estado observando en los meses anteriores, pues vemos que han estado tomando cartas en el asunto de los bancos y limitando su exposición a préstamos, ¿no? Entonces, si vemos acá en la línea roja, que es el punto que estamos, básicamente tenemos que regresar, mismo caso, la recesión del 2008, la recesión del 2001, la recesión del 2020, ¿no? Entonces, normalmente cuando los bancos dejan de prestar dinero, esto genera una desaceleración económica muy fuerte, ¿no? Porque pues obviamente sabemos que la economía al día de hoy se mueve con el crédito, ¿no? Y si no hay crédito, no hay crecimiento, no hay inversiones, etcétera. Ahora, otro punto también muy importante, viéndolo desde el lado del consumidor americano, esta es una encuesta que hace creo que es Michigan Customer Sentiment Index, y básicamente nos indica en qué tan confiado está el consumidor en la economía. Eso es un indicador muy importante porque obviamente si el consumidor no confía en que la economía va a estar bien, pues va a dejar de gastar. Y si deja de gastar, por ende, puede crear él mismo una recesión económica. Aquí podemos observar cómo nos encontramos igual en puntos históricos muy, muy bajos. Tenemos que regresar al mismo caso, 2008, 2009, en periodos de la recesión del 80, del 73, etcétera, para llegar a puntos tan bajos, ¿no? Entonces, el consumidor americano no está confiando en la economía, ¿no? Existe una perspectiva negativa. Ahora, ¿qué también está pasando? Que hay que recordar que las tasas de interés en Estados Unidos están en sus máximos históricos, digo no históricos, pero sí llevamos bastante tiempo sin ver tasas tan altas. Al menos creo que llevamos, si no me equivoco, fue en 2007 o ya superamos ese nivel, pero por ahí nos tendríamos que regresar. Y obviamente que las tasas suban tanto desincentiva la inversión. ¿Por qué? Porque si yo puedo invertir libre de riesgo en un bono de gobierno americano que me va a dar un 5 o 6%, pues obviamente esto va a hacer que las demás inversiones que tienen riesgo pues necesiten un rendimiento más alto, ¿no? Porque si me dices un 5% en bonos americanos o un 5% hacia una planta, pues obviamente voy a elegir bonos americanos, ¿no? En cambio, en este caso me tendrías que decir, es que no, para hacer la planta y construir todo esto, te voy a dar un 15%, ¿no? En lugar del 5% que te daba a lo mejor hace unos años.
Entonces, esto genera que las inversiones sean más focalizadas, lo cual es bueno, pero también sean mucho menores. Y aquí lo que observamos en la gráfica es el dinero que hay invertido básicamente en bonos americanos, para resumir, ¿no? Vemos cómo está en máximos históricos y cómo ha subido de manera agresiva conforme ha subido las tasas. Y este dinero que está acá en estos bonos americanos es dinero que no está invirtiéndose en nuevas empresas, en innovación, etcétera, ¿no? Entonces también por eso es un punto muy importante. Ahora, eso también tiene un costo muy real, ¿no? Porque dices, sí, está buenísimo el 5.25%, 6% de rendimiento, pero ¿quién te lo está pagando? Pues obviamente lo está pagando el gobierno americano, ¿no? Y esto tiene un costo muy real. Como podemos observar en esta gráfica, vemos el gasto de intereses que ha pagado en Estados Unidos por su deuda y vemos cómo ha subido de manera súper importante, ¿no? Ahorita nos encontramos en máximos históricos y esto ha generado todo lo que hemos platicado o lo que hemos estado platicando de que Estados Unidos básicamente tiene tanta deuda que ya le pusieron un límite a su deuda y no se puede sobrepasar. Entonces ahorita están en negociaciones para tratar de aumentar la deuda, pero si aumentan la deuda y no recortan los gastos, no va a hacer nada. En 6 meses vamos a estar en la misma situación porque el gasto de intereses va a seguir subiendo porque uno, sube la deuda que necesitas, obviamente, y dos, si sigue subiendo la tasa de la deuda, pues va a ser todavía mayor costo, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos dos puntos que pueden jugar en contra del gobierno americano de manera muy importante. Algo poco parecido a lo que está sucediendo en México, ¿no? Por eso yo les comentaba que las tasas que estamos observando al día de hoy, tanto en CETES como en bonos de tesoro, son tasas irreales, son tasas que no va a aguantar la economía, que no va a aguantar los gobiernos y que muy probablemente en unos cuantos meses empezamos a ver el recorte de las tasas, ¿no? A lo mejor estos meses paran, todavía no recortan, pero seguramente en los próximos meses vamos a ver, insisto, este recorte, porque no es algo sostenible. Pero bueno, eso es todo el video de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, pueden apoyar con un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo.